Hola jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver en este video lo que son las estructuras repetitivas. Hay que entender que las estructuras repetitivas ya implementan ya conocimientos específicos en cuanto en el área de programación. Llámese esto variables, condiciones, digamos comprender cuando un dato es verdadero o es falso, ¿verdad? Y vamos a ir entendiendo poco a poco igual cómo está compuesta una estructura repetitiva. Pero sí es importante saber de que para comprender de una mejor manera este tema debemos de tener conocimiento sobre temas anteriores como por ejemplo estructuras selectivas, donde tenemos la utilización de un if, de un switch, ¿verdad? Ya que eso nos ayuda a entender de mejor manera lo que son las estructuras repetitivas. Bien, ¿qué son en sí las estructuras repetitivas? En informática dice que una estructura repetitiva es conocida por repetir una determinada cantidad de veces un proceso. Y nosotros vemos acá en el diagrama, vemos de que hay un loop. Loop se llama al hecho de que un fragmento de código, un bloque de código, se esté repitiendo a cada rato. En ese caso, pues nosotros acá tenemos una condición, ¿verdad? Tenemos una condición. Si la condición, su resultado es verdadero o si se cumple, entonces se hacen acciones, se incrementa la variable índice, ya vamos a ver qué es esto, y regresa a un punto donde vuelve a evaluar este incremento, ¿verdad? Si eso se vuelve a cumplir la condición, entonces vuelve a entrar y así va a estar sucesivamente hasta que la condición no se cumpla, se va a salir, así va a estar. Entonces vamos a ver algunos ejemplos posteriormente digamos, utilizando lo que es Raptor y posteriormente un ejercicio con C#. ¿Cuáles son los componentes de una estructura repetitiva? Independientemente sea la que nosotros utilicemos, sus componentes son básicamente un valor inicial que igualado a un determinado valor. El valor inicial, esa variable me va a servir como un contador, es decir, me va a contar las veces en las que se va repitiendo lo que es un fragmento de código. Por eso se llama valor inicial, porque también va a estar igualado a algo, no como cuando nosotros declaramos una variable que solamente le ponemos, por ejemplo, num, ¿verdad? Int num, sino que ahora debemos de igualar la variable a algo, es decir, cuando nosotros declaremos la variable podemos poner int num igual a 0. Ese igual a 0 significa que yo ya estoy igualando la variable a algo. Luego tenemos lo que es la condición, que es la que servirá para evaluar si el proceso se puede seguir o no. Y el tercero, aumento o decremento, y este modificará el valor inicial del bucle. Ya vamos a entender con más claridad lo que es esta parte. Tenemos posteriormente los tipos de estructuras. Tenemos la estructura for, tenemos la estructura while y tenemos la estructura do while. Para que nosotros quizás comprendamos de una manera más fácil en qué consiste cada una, leamos este pequeño texto donde dice que esa estructura se ejecuta las acciones del cuerpo del bucle un número especificado de veces. Es decir, si yo sé cuántas veces se va a repetir algo, entonces utilizo una estructura for. Veamos en el caso del while. Esta estructura se utiliza cuando no se sabe con exactitud el número de veces que se debe ejecutar las acciones del cuerpo de un bucle. Ahora, veamos, for lo utilizo cuando yo sé cuántas veces se va a repetir algo. Y el while yo lo voy a ocupar cuando no sé cuántas veces se va a repetir algo, ¿verdad? El do while es casi parecido al while. Lo utilizamos cuando no sabemos cuántas veces se va a repetir algo, pero yo sí estoy seguro que al menos con el do while yo estoy seguro que el proceso se va a ejecutar al menos una vez, ¿verdad? Que el proceso al menos se ejecuta una vez, ya si después no se repite pues no hay ningún problema, pero el do while sí me permite ejecutar el código al menos una vez. Veamos entonces la estructura for, cómo está compuesta en realidad. Bien, cuando nosotros utilizamos la estructura for en el lenguaje de programación de C#, inicialmente tenemos que poner qué estructura es la que vamos a ocupar. Por ejemplo, ponemos la palabra for. Esto es por sintaxis, abrimos paréntesis, ¿verdad?
y adentro de los paréntesis declaramos el tipo de dato que va a ser la variable. En este caso siempre se maneja de tipo entero, precisamente porque en este caso vamos a manejar el número de veces que se genere o que se repita el cuerpo, ¿verdad?, de la estructura, o también llamado bucle. Entonces no puede ser double, por ejemplo, porque no podemos decir que se repitió 3 veces y media, 3.3 veces, 3.5 veces. No, sino que decimos se repitieron 5 veces, 7 veces, 9 veces, 10 veces, 100 veces. Entonces por eso es que lo declaramos de tipo entero. Y usualmente al momento en el que nosotros declaramos o utilizamos las estructuras, siempre pues hacemos de notar de que la variable se va a llamar en este caso i. ¿Por qué i? Porque va a ser como de índice, ¿verdad?, el número de veces que nosotros vamos a ir repitiendo algo, y lo inicializamos usualmente en 0. Esa inicialización en 0 no es en sí siempre como ley de que siempre lo hagamos en 0, sino que al final yo le puedo poner 1, le puedo poner 2, dependiendo de dónde quiero que comience a contar. Posteriormente tenemos la condición, separamos lo que es la parte de la creación del contador. Toda esta parte que dice int i igual a 0 es la creación del contador. Ponemos punto y coma y posteriormente ponemos la condición. En este caso la condición sería i menor que 10. Recordemos de que inicialmente i está valiendo 0. Entonces ahora estamos diciendo i es menor que 10. Eso va a ser la condición. Ahora separamos por punto y coma para poner la otra parte de la estructura, y que en este caso sería el incremento o decremento. Por ejemplo, inicialmente i vale 0, se evalúa, 0 es menor que 10, si se cumple la condición. Entonces, como si se cumple la condición, nos saltamos esto ahorita, el i más lo vamos a ignorar por el momento en la primera vez. Entonces se va a hacer lo del cuerpo, se va a hacer. Precisamente se va a hacer porque la condición se cumple. Entonces aquí tenemos las instrucciones. Cuando llega esta llave, regresamos al for y esta parte de la inicialización ya no se ejecuta, porque precisamente por eso se llama inicialización. Solo se va a ejecutar al inicio, ¿verdad?, cuando entremos por primera vez en la estructura for. Entonces, ¿qué va a pasar cuando lleguemos a la segunda vez? O sea, que venimos acá, regresa. Entonces, ya no hacemos esto, sino que se va ahora al modificador, al incremento o decremento. Entonces, inicialmente i valía 0. Ahora, como ya ejecutó todo esto, se aumenta 1. Ahora i vale 1. Y se vuelve a comparar. 1 es menor que 10. Sí, entonces se hacen las instrucciones y vuelve acá. Entra al for nuevamente. Del for se pasa lo que es al incremento decremento. Recordemos de que ahora i valía 1, ahora se aumenta 1, ahora vale 2. Se evalúa la condición, 2 es menor que 10. Si se cumplen las instrucciones o se realizan las instrucciones, llegamos a la llave. Nuevamente venimos al for, del for se pasa al incremento decremento, ahora vale 3. Se evalúa la condición, 3 es menor que 10 y así va a estar sucesivamente, ¿verdad? ¿Cuándo va a salir de aquí? Cuando la condición ya no se cumpla. Por ejemplo, digamos que vale 9, venimos al for, ahora 9 más 1, porque aquí se aumenta 1, 10 es menor que 10, no. Entonces, como la condición ya no se cumple, entonces ya no se hace lo que está en las instrucciones. Las instrucciones que están dentro del cuerpo de la estructura ya no se realizan. Veamos un ejemplo, ya tomando lo que es un diagrama y tomando lo que es un fragmento de un código de C#, ya aplicándolo. Por ejemplo, nosotros tenemos que en su sintaxis tenemos acá inicio int i igual a 1, o sea que al momento de declarar el valor inicial del contador vale 1. Lo evalúo, 1 es menor o igual que 25, sí, entonces imprime el valor de i. Recordemos que esta figurita significa imprimir, es como un output de Raptor, es como un output. Entonces
esta figurita viene y me muestra el valor de i, o sea que me va a imprimir 1, porque eso es lo que vale ahorita i. Viene acá, cuando entra nuevamente acá, recordemos de que esta parte inicial ya no se hace porque ya se ejecutó, sino que ahora venimos al incremento o decremento que tenemos acá. En este caso es un aumento, ¿verdad? Aumento en 1. Entonces si inicialmente i valía 1, se aumenta 1, entonces ahora vale 2. Se evalúa la condición. 2 es menor o igual que 25. Sí, entonces me imprime el valor de i, que en este caso es 2. Entonces vuelve acá, vuelve al incremento o decremento. Ahora vale 3, se evalúa la condición. Venimos acá, imprime el 3. Y ahí está. Ahora viene acá. Ahora vale 4. Evalúa la condición. Si la condición se cumple, entonces imprime el valor de i, que en este caso sería 4. Viene a esta parte. Viene nuevamente al aumento o decremento. Ahora vale 5. Lo compara. 5 es menor o igual que 25. Sí. Entonces imprime ese valor de 5. Y así sucesivamente. ¿Cuándo se va a salir de este bucle? ¿Cuándo se va a salir de esta estructura? Cuando la condición ya no se cumpla. Por ejemplo, nosotros tenemos el valor de 25. Digamos, 25 es menor o igual que 25. Sí, es igual. Entonces entra, imprime el 25 y viene a esta parte. Volvemos a sumar 1 y ahora vale 26. 26 es menor o igual que 25. No. Entonces, como la condición ya no se cumple, viene y se sale de la estructura. Y viene un fin. Ahora es lo mismo acá. Este mismo diagrama que nosotros tenemos aquí es el mismo que nosotros tenemos acá, pero ya aplicado a un lenguaje de programación. ¿Ve? Ahí está, ¿ve? La misma estructura. For, declaro la variable inicial, la condición y el aumento o decremento. Y ahí está, ¿ve? Y tenemos lo que es la parte del console.write, que sería ya imprimir el valor de i, llega a la llave, sube al for y ahora se aumenta 1. Inicialmente valía 1, ahora se aumenta 1, ahora vale 2. Se evalúa la condición. Si la condición se cumple, entonces imprime el valor de i, que sería 2. Llega a la llave y vuelve a subir. Y viene nuevamente a modificar el valor. Ahora sería 3. 3 es menor o igual que 25. Sí, y entonces imprime el valor de 3. Y así va a estar sucesivamente hasta que la condición no se cumpla. Ahora, digamos, retomando el ejemplo de acá, sería por ejemplo 25. Se suma 1, 26. 26 es menor o igual que 25. No, o sea, la condición ya no se cumple. Entonces, lo que está entre las llaves ya no se va a hacer. Sino que ahora, como la condición no se cumple, viene y se va a la siguiente línea, que en este caso sería el console.readKey. Y el console.readKey, recordemos de que el programa no va a finalizar hasta que yo presione una tecla, ¿verdad? Eso es lo que está esperando el programa, que yo presione una tecla para finalizar el programa o para continuar el proceso, que en este caso sería para finalizar el programa porque ya no hay más nada. Delante del console.readKey ya no hay más nada, ¿verdad? Entonces así es como se utiliza la estructura for. Veamos ahora entonces cómo se utiliza la estructura while y cuál es su sintaxis como tal. Veamos para empezar el pequeño texto que tenemos acá que dice: la estructura while se utiliza cuando no se sabe el número de veces que se desea repetir un bucle. Pues igual tenemos un ejemplo sobre un diagrama de flujo donde tenemos el inicio. Ahora veamos que a diferencia de la estructura for, en el for todo está dentro de un mismo lugar. O sea, si nosotros vamos a regresar a una diapositiva, si nosotros vemos, todo está dentro de una figura: el valor inicial, la condición, el incremento o decremento. En el caso de la estructura while, recordemos que, sepamos, mejor dicho, de que en este caso el valor inicial lo vamos a declarar fuera del bucle. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, iniciamos nosotros lo que es el proceso, digamos, del while. Declaramos una variable i igualada a 1, que ese va a ser mi valor inicial. Luego procedo a evaluar esta condición, o ese valor lo procedo a evaluar, lo comparo y digo
Si el valor de i es menor a 25, evalúo eso. Si el resultado de esta condición me da que sí, entonces imprimo el valor de i, que en este caso inicialmente vale 1, y posteriormente, después de haberlo impreso, lo modifico, ¿verdad? Ahora si valía 1, ahora vale 2. Y luego de modificar el valor, regreso a lo que es a la estructura donde hago la condición. Ahora, recordemos de que i se aumentó 1, valía 1 y se aumentó 1, entonces ahora vale 2. 2 es menor que 25, si eso es sí, entonces imprimo el valor de i, que en este caso ahora me va a imprimir el valor de 2. Ahora modifico ese valor y ahora vale 3. 3 es menor que 25, sí, entonces lo vuelvo a imprimir y le aumento 1, ahora vale 4. Y vuelvo a preguntar aquí, 4 es menor que 25, sí. Ahora, ¿cuándo va a dejar de ejecutarse lo que es este bucle? Cuando la condición no se cumpla. Por ejemplo, supongamos que ya lo repetimos 25 veces, ahora nosotros decimos 25 se aumenta 1, 26 es menor que 25. Si eso me da, bueno, si eso me va a dar que no, porque 26 no es menor que 25, entonces, como la condición no se cumple, entonces se va a venir de este lado a finalizar lo que es el bucle, ¿verdad? Pero aquí es donde yo les decía, ¿por qué el valor inicial lo dejamos afuera del bucle? Porque si el valor inicial lo dejamos adentro del bucle, cada vez que pase el valor inicial siempre se va a estar reseteando a 1. O sea, si esto nosotros lo pusiéramos adentro, para empezar no tendríamos chiste de evaluar la condición, porque si nosotros lo ponemos abajo, por decirlo así, y estamos comparando el valor de i, no tendría ningún valor, entonces esto me daría error. Entonces por eso es que el valor inicial lo ponemos lo que es afuera del bucle. ¿Cómo quedaría ya en el lenguaje de programación de C#? Miren, aquí está, era lo que les decía. Int i igual a 1 está fuera del bucle. Miren, el bucle sería donde comienza la palabra while y donde termina la llave en la línea 14. En esta llave finaliza el bucle. Entonces tenemos int i igual a 1, while significa mientras. Entonces dice mientras i sea menor o igual que 25, entonces que haga lo que está en las llaves. Imprime el valor de i, que en este caso inicialmente valdría 1, se aumenta 1, llega a la llave, sube al while y como i se aumentó 1, ahora vale 2, 2 es menor que 25, sí, entonces lo imprime y se aumenta 1, ahora vale 3, llega a la llave, sube al while, 3 es menor que 25, sí, lo imprime, el 3 se aumenta 1, ahora vale 4, 4 es menor que 25, sí, y así va a estar sucesivamente. Cuando llega a 25, imprime el 25, se aumenta 1, ahora vale 26, sube el while, 26 es menor o igual que 25, no, entonces como la condición ya no se cumple, ya no se hace lo que está en la llave, sino que del while se salta de una vez hasta el console read key, porque la condición no se cumplió, ¿verdad? Entonces del while se va a saltar hasta el console read key, donde va a esperar que nosotros presionemos una tecla. Así es como funciona la estructura while, así tal cual como nosotros lo vemos. ¿Cómo funciona entonces la estructura do while? ¿Cómo está su lógica? Básicamente la estructura do while, según el texto que nosotros tenemos acá, y es importante que nosotros vayamos aprendiéndonos estos como detallitos, dice que la estructura do while se utiliza cuando no se sabe el número de veces que se desea repetir un bucle, pero al menos se ejecutará una vez. Por ejemplo, ¿cuándo yo puedo utilizar la estructura do while? Por ejemplo, en un supermercado, ¿verdad? Alguien que llegue a un supermercado y se acerque a una caja, por lo menos va a llevar un producto. O sea que el proceso de facturación al menos se va a ejecutar una vez, ¿verdad? Al menos se va a ejecutar una vez. ¿Cuándo va a finalizar? No se sabe. Va a finalizar obviamente en el sistema, o sea, en el proceso lógico, va a finalizar cuando todos los productos pasen. Pero en el caso del programa, ¿cuándo va a finalizar? Cuando básicamente el usuario le indique, quizás por medio de una tecla, finalizar el proceso. En este caso veamos acá.
Igualmente el valor inicial va a quedar afuera del bucle. Veamos ahora de que aquí tenemos lo que es una palabra llamada loop, ¿verdad? Un loop es aquí donde va a ir a caer lo que es la repetición. Entendamos de que como la estructura esta se llama do while, el loop es como que si fuera este do. Este loop como que si fuera este do. Entonces yo digo acá y vale 1. Este lo ejecuta en la primera vez, lo ejecuta como que no existiera, o sea, se va de paso y lo imprime. O sea que se declara el valor inicial, lo imprime y le suma 1. Por eso es que se dice que al menos se ejecuta una vez, ¿verdad? Porque entra por primera vez, declara y con 1, lo imprime, le suma 1 y ahora dice y es menor que 25. Recordemos de que ya se sumó 1, ahora vale 2. 2 es menor que 25. Sí, entonces viene, sube al loop, o sea, como que diga en el while 2 es menor que 25, sí, entonces sube al do y vuelve a bajar para imprimir el valor, que en este caso sería 2. Se suma 1 y vuelve a preguntar que ahora vale 3. 3 es menor que 25, sí, entonces sube al do y vuelve a imprimirlo y le vuelve a sumar 1, ¿verdad? Y así va a estar sucesivamente, ¿verdad? Evalúa, lo imprime, suma y cuando ha sumado evalúa y si la condición se cumple imprime y suma, vuelve a evaluar, si la condición se cumple entonces imprime, suma. Supongamos de que ya digamos llegamos al número 26, por ejemplo. 26 es menor que 25, o sea, se cumple la condición. 26 es menor que 25, no. Entonces viene y se sale. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? 26 es menor que 20. Bueno, aquí falta un detalle de que aquí no dice igual y aquí sí, pero un detalle menor. Pero sí, hay un pequeño errorcito ahí, pero bien. 26 es menor o igual que 25. No, como la condición no se cumple, entonces viene y se va a la siguiente línea que sería el console breaking. O sea que va a estar ahí del do al while, va a estar ahí media vez se esté cumpliendo la condición. Cuando ya no se cumpla, entonces se sale al console breaking. Y así es como funciona el do while. Ahora en el próximo video vamos a ver cómo vamos a crear un ejercicio que muestre la tabla de multiplicar de un número cualquiera. O sea, le vamos a decir al usuario que ingrese un número y nosotros tenemos que generar automáticamente esa tabla de multiplicar. Lo vamos a hacer inicialmente con la estructura for. Entonces, esta ha sido la explicación teórica de las estructuras repetitivas. Espero se haya comprendido. No olviden suscribirse al canal, dejar su comentario y pues en la próxima ocasión estaré como ya dando una práctica más clara para que ustedes lo puedan comprender de mejor manera. Así que bendiciones a todos.